Hola jóvenes, ¿cómo están? Tenemos aquí eh, un video, ¿cierto? Donde vamos a ver una serie de ejercicios que tienen que ver con geometría. Dice, ¿cierto? Hallar el área y el perímetro sombreado. Entonces, eh, vamos a poner acá solución. Vamos a poner acá solución. Yo siempre les pido a los jóvenes que traten de sentarse, ¿cierto? Y observar tranquilo esta situación de las matemáticas, porque es la mejor manera de conservar el conocimiento en la mente. Si uno está apresurado, si está convulsionado, no es bueno. Hay que calmarse, disminuir la velocidad de sus pensamientos, ¿no? Calmarse. Así que de esa forma vamos a trabajar hoy día. Hallar área y perímetro sombreado, ¿cierto? Tranquilos. Yo voy a tratar de establecer un sistema, una mecánica para que, ¿cierto? Un joven sepa qué tiene que hacer. Tanto en el área sombreada como en el perímetro sombreado, vamos a tratar de establecer un sistema. Por ejemplo, yo recomendaría que primero, lo primero que tendrían que hacer es plantear una idea. Plantear una idea. Una idea. Sería lo primero. ¿Cuál sería esa idea? Si nosotros miramos acá, ¿cierto? Yo quiero calcular el área sombreada. Esto es lo primero que voy a calcular. Área sombreada. Área sombreada. Eso va a ser lo primero. ¿Cómo yo podría plantear una idea para el área sombreada en esta figura? Si ustedes se dan cuenta, no todo está sombreado, ¿cierto? Solamente está sombreado esta especie de reloj de arena que hay ahí. ¿Cierto? Esta parte de aquí, ¿cierto? Más esta parte de acá. Y si nosotros nos damos cuenta, esa área sombreada va a ser más pequeña que el cuadrado, ¿cierto? Esa área sombreada que está ahí, entre ese pedacito y ese, va a ser menos que el cuadrado. Así que por lo tanto ya tengo el sentido de que aparece una resta, ¿cierto? Aparece una resta ahí. Porque, ¿qué tendría que hacer para calcular esa área sombreada? Por eso a esto yo le llamo la idea, primero una idea. Sería el área del cuadrado, ¿cierto? El área del cuadrado. Vamos a ponerlo así, el área del cuadrado. Por supuesto, del lado 8, ¿cierto? 8 metros. 8 metros y 8 metros. Tengo que restarle, ¿cierto? Estas dos partes en blanco. Si ustedes se dan cuenta, esta es la mitad de una circunferencia, ¿cierto? Porque aquí yo podría pensar, ¿cierto? Que voy a poner la otra mitad. Y se me va a formar una circunferencia. ¿Ya? ¿Ya? Entre esas dos mitades, entonces, forman una circunferencia completa. O un círculo, ¿cierto? Mejor dicho. Así que esta sería la idea. La idea. El área sombreada, esa parte que está ahí, ¿cierto? Esa parte, aquí sería igual. Ahí está, si no igual. Sería el área del cuadrado, ahí está, área del cuadrado, pero tengo que restarle la parte en blanco, que sería el área de una circunferencia. Y por supuesto que hay que indicar el radio, así como acá indiqué el lado, ¿cierto? 8 metros, el lado. ¿El radio cuánto sería? El radio de la circunferencia. Bueno, el radio sería la distancia que hay de acá, pues, profesor. Ah, llegó el alumno participante. Sí, vos, profe, si quiero participar. Qué bueno, pues, hijo. Claro, tiene razón el alumno participante. De aquí hasta acá sería el radio. Y de aquí hasta acá también es radio. Y de aquí hasta acá. O sea, claramente vemos que el radio es la mitad de 8. O sea, el radio es 4 metros. ¿Sí? 4 metros. ¿Cómo estamos hasta ahí, alumnos participantes? ¿Se ha entendido todo o tiene alguna duda? No, profe, estoy clarito. Ya, qué bueno. Ya, entonces ahora vendría, ¿no es cierto?, el segundo paso. Vendría nuestro segundo paso.
¿Ya? Primero entonces, no olvidemos, primero la idea, primero, ¿cierto? La idea. ¿Y la idea en qué consiste? En colocar con palabras, en fin, como ustedes quieran. Yo lo abrevio yo. Coloco una A de área, ¿cierto? El área sombreada, digo yo, ¿cierto? Va a ser igual al área del cuadrado, la figura completa, y a eso le voy a restar, ¿cierto? La parte en blanco, que sería el área de una circunferencia, porque entre estas dos mitades me forman una circunferencia o un área de un círculo de radio 4. De radio 4. Así que ahí ya quedó más que claro, ¿cierto? La idea. Segundo, yo digo colocar fórmulas, ¿ya? Fórmulas. ¿Ya? Fórmulas. ¿Qué significa eso? Colocar las fórmulas, por ejemplo, ¿no es cierto?, del área de un cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Bueno, nosotros sabemos que cuando yo quiero calcular, por ejemplo, supongamos que el living de mi casa tiene, por ejemplo, ya 4 metros de largo y tiene 2 metros de ancho. Harto chico el living, profe. Gracias. Ya. Entonces, el área de esta figura, ¿cierto? Se multiplica el largo por el ancho. 4 por 2, 8, ¿cierto? Metro por metro, metro cuadrado. Siempre el área es unidades cuadradas. Pueden ser centímetros cuadrados, en este caso, metros cuadrados. Kilómetros cuadrados, en fin, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Pero, ¿cierto? Acá tenemos una figura que tiene los dos lados iguales. Así que sería 8 metros por 8 metros, ¿cierto? Así que siempre se calcula así el área de una figura rectangular. Es, en este caso, el cuadrado es el lado por lado. Así que sería lado al cuadrado. ¿Se fijan? A eso me refiero yo con las fórmulas. Segundo paso, ¿no? Primero, segundo paso. Y tendría que restarle el área de la circunferencia, o el círculo, ¿cierto? Profe, ¿cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo? Bueno, la circunferencia tienes que imaginarte que es la pura frontera. Es como un aro, ¿sí? Es un alambre, ¿cierto? Sin superficie. Esta es la circunferencia, ¿no? En cambio, el círculo, ¿cierto? Es como una moneda, no es como un aro que es hueco así, ¿no? Es una moneda prácticamente, ¿ya? Es toda esa superficie encerrada, eso es el círculo. ¿Ya? Círculo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, cuando piensen, ¿no es cierto?, en una circunferencia, es solamente como el alambre, solamente como un aro delgadito. Y en cambio, ¿cómo se llama? El círculo, ¿cierto? Círculo es una moneda, tiene superficie. No solamente es el alambre, sino toda completa la moneda. Y alumno participante, ¿quedó claro? Sí, profe, gracias. Gracias a ti, hijo. Siempre tus comentarios, tus preguntas es bueno para los jóvenes. Ya, entonces sigamos. Tenemos entonces que el área sombreada, ¿cierto? Esa que está ahí, va a ser el cuadrado, ¿cierto? Ahí está, menos el área de la circunferencia. Entonces ahora estamos colocando ya las fórmulas. A ver, alumno participante, ¿cuál es la fórmula del área de un círculo? Pi r cuadrado, profe. Muy bien, joven. Pi r cuadrado. Ese sería nuestro segundo paso. Vamos ahora con el tercer paso. Y último, porque son 3 pasos. Ahora vamos a poner números, ¿ya? Vamos a reemplazar los números. Entonces, idea, fórmulas, números. 3 cositas, bien claritas para que tengan una mecánica. Así que el área sombreada sería, ¿el lado cuánto mide el lado al cuadrado? 8 metros. Ah, ya. 8 metros al cuadrado. Menos pi r cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? La distancia de aquí a acá. El radio es 4. Ahí está indicado, ¿cierto? Así que sería pi multiplicado por 4 metros al cuadrado. Sigamos acá. El área sombreada. Tendríamos 8 por 8, 64 metros cuadrados, ¿cierto? Menos pi, ¿cierto? Pi multiplicado por 4 al cuadrado son 16 metros cuadrados. Así que yo veo que ese número y ese de ahí lo puedo factorizar por 16. 16 cabe en 64 4 veces, 16, 16, 1.
y además tengo los metros cuadrados. Siempre el área, ¿cierto?, se mide en unidades cuadradas. 16 entonces, factor de 4, ¿cierto? Menos. Para que me dé 16 pi tendría que ser pi, ¿cierto? 16 por 4 es 64, 16 por pi, 16 pi. Y además, ¿cierto?, la unidad, metros cuadrados, que es la unidad de superficie, ¿cierto?, de área. Así que ahí está. ¡Ting! Por lo tanto, entonces, ¿no es cierto?, acá el área sombreada es 16 por 4 menos pi metros cuadrados. Ese sería el área de ese chiquitito que está ahí. Muy bien, entonces ahora, ¿cierto?, que ya tenemos claro esto del área sombreada. Recuerden que esa S es sombreado. Ya. Así que ahora vamos a ir al perímetro sombreado. Ya está. Vamos al perímetro sombreado. Vamos al perímetro sombreado. El caso del perímetro sombreado es, como dijera, muy interesante observar que nunca se resta. En el caso del área, ¿cierto? En el caso del área se resta normalmente. Si ustedes se fijaron recién, el cuadrado tiene la figura completa, ¿cierto? Y le restamos la parte en blanco. Pero en el caso del perímetro, nunca, nunca, nunca se resta. Siempre, siempre, siempre se suma. Así es el perímetro, ¿ya? Así que vamos a ir al perímetro acá. Vamos a poner solución, ¿cierto? Y vamos a empezar. ¿Cierto? Nos piden el perímetro sombreado. Entonces, primero ya sabemos, ¿cierto?, una idea. ¿Cómo sería esa idea? Bueno, el perímetro sombreado sería igual. ¿Qué es el perímetro sombreado? Ahí vamos a detenernos un poquito, bajemos la velocidad. Entonces, comencemos. Cuando ustedes tengan que calcular el perímetro sombreado, elijan un punto cualquiera. Ya supongamos acá. Y de ahí empiecen a recorrer. Por ejemplo, aquí, el perímetro, de aquí vamos a partir, para que no se olviden, ¿ya? Yo pudiera elegir cualquier parte, de aquí para allá, donde sea. Lo que importa es que vuelva a llegar a este mismo punto. Voy a dar la vuelta completa. Voy a ir aquí, acá, aquí. Se fija todo lo que está pegadito con los sombreados. Yo no me puedo meter para allá porque ya está en blanco. Tengo que meterme acá nomás, la parte que tengo, siempre mantenerme pegado a los sombreados, fíjense. Pegadito a los sombreados, pegado a los sombreados. Si me paso para allá estoy mal porque agarro lo blanco. Tengo que irme pegado a los sombreados, aquí, por acá, ¿eh? Aquí también, pegadito a los sombreados, y todo eso agarra, ¿eh? Después si me meto para acá está malo, porque eso está en blanco. Tengo que ir pegado a los sombreados ahí. Y al final, ¿no es cierto dónde llego? Llego al punto de partida. Siempre es así. Por eso nunca se resta, porque hay que sumar. ¿Cuánto mide esto? Algunos... Pucha, profe, no pregunte tonteras. Pero hijo, para que participe. Ya. Ya, entonces, 8 metros. Sí, es que van a pensar que yo soy un alumno tonto, profe, no me gusta que piensen eso. No, hijo, sí, nadie va a pensar que soy tonto. Ya, 8 metros aquí, 8 metros. Vamos a ir colocándola acá, ¿ya? Bueno, podríamos colocar la idea para que, ¿cierto? Eso hizo falta. Sí, vos, profe, usted se está equivocando, parece que ya tiene el Alzheimer, el COVID, alguna cosa. Gracias, gracias, hijo. Claro, tiene razón algunos participantes, ¿cierto? Algo pasa que me olvidé, pero bueno. Habría que colocar, ¿cierto?, este lado más este lado, serían dos lados, ¿cierto? Dos lados del cuadrado. Dos lados del cuadrado, para que tengamos también una idea. Okay. Este caso está fácil, pero hay otros que son más complicados. Y aparte de eso, tendríamos estos dos arcos, ¿cierto? Este arco con ese arco de acá. ¿Sería una circunferencia, profe? Claro, sería una circunferencia, muy bien. Ya, entonces tendríamos acá más el perímetro de una circunferencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces ahora viene el segundo paso. Segundo paso, fórmulas, ¿ya? Fórmulas, ¿cierto? ¿Cómo sería? El perímetro sombreado sería, ya, dos lados del cuadrado, bueno, eso está demasiado fácil, ¿cierto? 8 metros más 8 metros, 16 metros. 16 metros. Y el perímetro del círculo, ¿cierto? Sería acá, ¿cierto? Este pedacito más ese que está ahí. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto es el radio? Otra vez el radio es, ¿cierto? La mitad de 8. 4, porque todo esto mide 8 y esto mide 4. Así que
La fórmula sería 2pi por r. Para que sigamos el orden exacto de lo que estamos haciendo, sin salirnos de lo que hemos conversado, acá habría que sumar dos lados, ¿por cierto? Dos lados. Ahí está, dos lados del cuadrado. Así que al ser así, tendría que ser dos veces, ¿no es cierto? Pongamos los dos lados nomás para que no haga matado ya. Ustedes yo creo que ya entendieron esa parte, así que no hay problema. Y tercer paso, ya sabemos, números, ¿cierto? Números. Ya, entonces ahí, ¿cierto? Nos quedaría perímetro sombreado igual. Dos lados. Y como cada lado mide 8, serían 16 metros. Después acá sería 2pi por r. Pero r ya hicimos, vale 4, ¿cierto? Vale 4. 4 metros. Incluso acá podríamos indicar que el radio de esa circunferencia es de 4 metros. Listo. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto sería el perímetro sombreado, alumno participante? Bueno, profe, sería 16 más 8pi. Claro que sí. 16 metros más, ¿cierto? 2 por 4, 8 pi metros. Y eso, ¿cierto? Lo puedo, ¿cómo se llama? Concluir, ¿no es cierto? Finalmente, que el perímetro sombreado lo puedo factorizar por 8. 8 factor de 2 para que me dé 16, factor de pi para que, ¿no es cierto?, me dé 8pi. Y por supuesto la unidad, fíjense, el perímetro es metros. En cambio el área era metros cuadrados. Siempre es así. El perímetro siempre se va a medir en unidades nomás. Metros, centímetros, kilómetros. En cambio el área siempre se va a medir unidades cuadradas. Metros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. Ya. ¿Cómo estamos, alumnos participantes? ¿Quedó clarito, profe? Qué bueno, hijo. Ya, vamos a ir entonces con otra figura. Vamos a ir con otra figura. A ver, ya. Ya, entonces ahí una figura. A ver, vamos a aprovechar este mismo cuadrado, vamos para ganar tiempo. A ver, ¿dónde dejé una reglita por acá? Acá está. Entonces vamos a usar esta reglita. Ya, ahí. Aquí. Eso es. Profe, está medio tiritón usted. Sí, hijo, es que ya estoy viejito ya. Bueno, menos mal que lo reconoce, profe. Sí, hijo, no tiene nada malo ser viejito, es un viejito feliz. Esto de las matemáticas es como un juego, hijo. Toda mi vida yo he jugado con esto. Ya, pero le puedo asegurar, profe, que no tiene cara de cabro chico, tiene cara de viejo. Ya, gracias, hijo. Ya, vamos a ver entonces ahora un nuevo ejercicio. Vamos a decir que acá tenemos puntos medios, ¿ya? Vamos a poner acá un punto medio, acá otro punto medio. Y vamos a decir una figura ahí, ¿no? Esa de ahí. Aquí, bueno, vamos a poner un punto medio acá, un punto medio ahí. Lo mismo, ahí y acá, ¿no? Otra vez vamos a decir que este es un cuadrado, ¿no? Vamos a ponerle ahora para cambiar un poco 10 metros. 10 metros ahí y también 10 metros. Ya, vamos a decir, ¿no es cierto?, que estos son puntos medios, ¿ya? Vamos a ponerle acá puntos P, Q, R, S. Vamos acá, P, Q, R y S, puntos medios. Tranquilito, hay que trabajar. Así uno puede disfrutar de estas cositas. ¿Y la parte sombreada, profe, cuál es? Buena pregunta, joven. Aquí va a estar la parte sombreada, ¿no? Toda esta parte de aquí. Esa es la parte sombreada. Ya, entonces, otra vez, ¿cierto? Nos piden hallar el área sombreada. Esa es la pregunta. Área sombreada. Después vamos a calcular el perímetro sombreado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero, alumnos participantes? Bueno, profe, usted dijo que primero teníamos que ver una idea. Muy bien. ¿Y cuál sería la idea acá, joven? Primero, como dice el alumno participante, ¿cierto? Una idea. Muy bien. ¿Cuál sería para el área sombreada, cierto?
la idea. Bueno, profe, como acá tiene ángulos de 90 grados, ¿cierto? Entre este pedacito y este forman la mitad de una circunferencia, ¿no? Acá no sería una circunferencia completa. Muy bien, pues joven, claro que sí, porque si tengo esa figura, ¿cierto? Y la otra se la agrego, ¿m? Pongamos que se la agrego acá, en realidad me va a dar, ¿no es cierto? Media circunferencia. Muy bien, joven. Así que el área sombreada sería, otra vez, ¿cierto? El área del cuadrado del lado 10, ¿cierto? Del lado 10. Ya sabemos que en área no va a quedar en metros cuadrados, así que para aquí vamos a colocar eso. Y a eso le vamos a restar la parte en blanco. ¿Mm? Y la parte en blanco, como bien decía el alumno participante, ¿cierto? Entre esta y esta que está acá, que son las partes en blanco, que hay que restarlas, ¿cierto? Formarían la mitad de una circunferencia, ¿m? Entre las dos. Así que sería la mitad del área de una circunferencia de radio 5, porque dijimos que estos eran puntos medios. Así que si acá hay 10, acá hay 5. Muy bien. ¿Ya? Sigamos avanzando. Ahí vamos. Ya. ¿Cuál era el segundo paso que yo recomiendo a alumnos participantes? Fórmulas, profe. Muy bien, fórmulas. ¿Cierto? Ese sería el segundo paso. Entonces el área sombreada, ¿cierto? Como es el área de un cuadrado, sería otra vez el lado, ¿cierto? Porque se multiplica el largo por el ancho. Pero como acá son iguales, lado por lado, lado al cuadrado. Y a eso tengo que restarle, ¿cierto? La mitad, vamos a ponerlo más chiquito ese porque ahí, ¿cierto? Ahí sería acá partido por 2. Y la fórmula del área de la circunferencia de uno participante, pi r cuadrado. Muy bien, pi r cuadrado. Ya, vamos al tercer paso. Aquí ya le metemos los números a la fórmula. Números. ¿Cómo quedaría entonces? Área sombreada igual. El lado dijimos que era 10 metros. 10 metros. Todo eso al cuadrado. Menos el radio, acá está, 5, ¿cierto? 5 metros. Así que sería pi por 5 metros al cuadrado partido por 2. Ahí. Muy bien. Sigamos entonces. Por lo tanto, o implica que el área sombreada sería 10 por 10, 100. 100 metros cuadrados. Menos, ¿cierto? 5 al cuadrado serían 25. 25 pi, ¿cierto? Da lo mismo colocar acá el 25 o allá da lo mismo. O sea, 2 por 3, 3 por 2 es lo mismo. ¿Cierto? Y este 2 queda acá abajo. Y por supuesto metros al cuadrado. ¿Cierto? El 2 afecta al 5 y el 2 afecta a los metros, así que ambos quedan al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Metro al cuadrado, metro cuadrado. Así que ahí está la unidad de área. Bueno, y eso, ¿cierto? Yo lo puedo factorizar, ¿cierto? Por 25. Así que ya puedo poner el resultado. Por lo tanto, ¿cierto? El área sombreada sería 25 factor de 4 para que me dé 100, ¿cierto? 25 por 4 son 100, menos pi medio. Voy a ese más chiquitito ahí, ¿cierto? Porque 25 por pi me va a dar 25 pi. Y como este se supone que está partido por 1, 1 por 2, 2. Muy bien, ahí metros cuadrados. Así que ahí tendríamos nuestra solución. Ahí. Bien, jóvenes, vamos entonces al perímetro sombreado. Vamos al perímetro sombreado. ¿Alguna duda, alumno participante? No, profe, está clarito. ¿Está entretenida esta materia, profe? Sí, pues joven, bonita la matemática. Ya, lo importante es que vayan siempre planteando una idea, la fórmula, los números, ¿ya? De esa forma es muy difícil que no lo puedan hacer los ejercicios, porque eso los ayuda mucho. Bueno, vamos a usar la misma figura, así que no lo voy a borrar. Ya, sigamos avanzando. Ahí, ¿cierto? Tenemos esa cosa. Ya, entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Perímetro sombreado, ¿cierto? Esa es la pregunta de ahora. Así que aquí vamos a poner solución.
Ya, primero entonces, ¿qué se hace primero alumno participante? La idea, profe. Ya. ¿Y en qué consiste la idea, joven? Bueno, en este caso habrían 4 pedacitos, ¿cierto? Claro. Sería entre esa mitad y esa mitad sería un lado del cuadrado. Así que ya podemos plantear algo. Perímetro sombreado sería entre este pedacito y este pedacito sería un lado del cuadrado. Y este pedacito más este pedacito sería otro lado. Así que tendríamos 2 lados. ¿2 lados de qué? Del cuadrado, ¿cierto? Del cuadrado. El cuadrado es del lado 10, así que no hay por dónde perderse. Y a eso tenemos que sumarle, ¿cierto? Porque dijimos que en el perímetro nunca se resta. El perímetro siempre hay que sumar, ¿ya? Muy bien. En el área uno puede restar, pero no en el perímetro. Así que a ojo cerrado, sumar. Listo. ¿Qué falta ahora? Entre este pedacito, ¿no es cierto? Más ese pedacito de ahí, forman, dijimos, como dijo el alumno participante, media circunferencia, ¿no es cierto? Así que este arco que está acá, más ese arco de ahí, formarían media circunferencia, así. Hasta ahí nomás. O sea, más el perímetro de una circunferencia partido por 2 de radio, la mitad, por cierto, 5. Porque acá dice que son puntos medios. 5 metros. Ya. Muy bien, seguimos entonces con el segundo paso. Ya, el segundo paso vienen las fórmulas, ¿cierto? Fórmulas. Ya, bueno, eso de los 2 lados, yo creo que vamos a colocarlo así nomás, porque... ¿Cómo vamos a poner fórmula para eso? Ya, 2 lados. ¿Y el perímetro de la circunferencia del alumno participante? 2 pi r, profe. Muy bien, joven. 2 pi r. Partido por 2 porque es la mitad. Muy bien. Tercer número, ¿cierto? Siempre lo mismo. Idea, fórmulas, números. Esa es la manera que yo recomiendo esta cosita. Así que aquí me faltó poner que era perímetro sombreado. Perímetro sombreado. Entonces 2 lados, ¿cierto? Más eso. Y a los 2 lados, entonces, perímetro sombreado sería 2 lados, pero cada lado mide 10, así que serían 20. 20. También pueden sacarlo así, pues, 5 más 5, 10. 5 más 5, 10. Y 10 más 10, 20. Da lo mismo. Acá podemos simplificar ese 2 con ese 2. Nos quedaría pi por r. Pero el radio mide 5 metros, así que va a quedar 5 pi metros. Ya podemos factorizar entonces. Por lo tanto, el perímetro sombreado será, ¿cierto? Factorizamos por 5. 5 factor de 4, 5 por 4, 20, más pi. 5 por pi, 5 pi, metros. No se olviden siempre, ¿cierto?, que el perímetro se mide en unidades simples nomás. En cambio, el área, ese se mide en unidades cuadradas. Muy bien, jóvenes. Yo creo que ahí han tenido unos buenos ejemplos. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Después, si veo que lo bajan bastante, en fin, vamos a hacer más difíciles, qué sé yo, más interesantes todavía, porque yo creo que igual estos ejercicios son beneficiosos para ustedes. Muy bien, joven. Voy a poner acá mi teléfono porque yo hago clases online, ¿cierto? Porque ahora no hay otra alternativa. Con esto de la pandemia, más el estallido social, es difícil, ¿cierto? Con las bombas lacrimógenas, los peñascasos y todo lo que está pasando, es mejor hacer clases online. ¿Ya? También resuelvo guías. ¿Cómo se llama? Los jóvenes me mandan sus guías y yo se las resuelvo y me gano mis pesitos. A ver, yo soy el profe Ronald, aquí vamos a poner profe Ronald Vega. Mi teléfono 823-57-160. Clases online, ¿cierto? Clases online. Eso por supuesto, todo nivel, chiquititos de básica, enseñanza media y también universitario. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por haber compartido conmigo y nos estaríamos viendo en la próxima.